Vamos a la palabra de Dios. El tema o el título de esta noche es ¿Qué frágil es la vida? Y empezamos la lectura en el libro de la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 24. Los versículos van a salir en sus pantallas. Dice la palabra de Dios, verso 24. Pues la Biblia dice, todo ser humano es como la hierba, y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen. En otras palabras, el apóstol Pedro aquí está diciendo, literalmente, hablando de que toda vida, todo ser humano es una vida frágil, es una vida débil, hablando de la vida del ser humano en sí. Y lo compara con la hierba, y lo compara con la hierba y con las flores, que cuando la hierba se seca, pues se secó, y la flor también se cae cuando llega su tiempo de vida. Eso es importante entenderlo. La palabra de Dios nos habla en varios pasajes de la fragilidad del ser humano, de la fragilidad de la vida del ser humano. Entienda que estoy hablando de la vida del ser humano. Dios nos dio la vida, pero esa vida, y cuando decimos frágil, es porque está sujeta a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de fragilidad o frágil, estamos hablando de algo que es que se rompe o se quiebra con facilidad. ¿Tiene usted en su casa alguna vajilla o se puede decir vasos, copas, platos que son frágiles y cuando usted los usa con mucho cuidado? ¿Tiene usted en su casa para servir comida algunos utensilios que son más frágiles que otros? Por ejemplo, en casa cuando servimos ensalada, tenemos unas cosas de madera que compramos en otro país, que es algo duro, que aunque se caiga, difícil que se rompa. Pero hay unos platos que mi esposa tiene guardados para reuniones especiales, de Día de Acción de Gracias, Navidad, perdón, u otros días así, que son, como dice, muy frágiles. Y cuando los usa, pues los usamos con cuidado. O sea, ¿tiene usted en su casa algo frágil? ¿Tiene una ropa tal vez? Si usted es una mujer, una blusa de un material muy delicado, que incluso para lavarlo no lo puede meter en la máquina de lavar, lo tiene que lavar a mano. ¿Por qué? Porque la tela de esa ropa es muy frágil. Y si se lava como otra ropa que es más resistente, pues se puede dañar. ¿Por qué? Porque es muy frágil. Y hablar de fragilidad no es realmente malo. Es la condición de algo sujeta a algo. Entonces, cuando hablamos de un adorno tal vez que usted tiene en casa, que lo ponen alto, lo quita del alcance de los niños pequeños, porque si lo tocan o nada más se cae, se rompió. Ayer casualmente veía, mientras estaba leyendo unos artículos en internet, veía que un turista en un país se recostó sobre una estatua de más de 200 y pico de años de antigüedad. Eso quiere decir que tiene un valor significativo para ese país. Se recostó sobre la estatua y le partió un pedazo a la estatua. O sea, este turista se buscó un problema legal, se metió en un problema internacional, pues es de otro país, por recostarse en una parte donde decía que no debía de hacerlo. O sea, hay muchas cosas frágiles en la vida. Pero aquí la palabra de Dios se refiere a la vida humana. Es frágil, se quiebra fácil, se puede romper fácil. Diga usted con esta pandemia que estamos viviendo todos, ¿cuántas personas no han dicho, yo no me voy a contagiar? A mí no me va a llegar eso. Y no solo la pandemia del COVID-19, muchas otras cosas que han pasado en la vida. ¿Y qué ha sucedido? Se han enfermado, se han muerto. La vida humana es frágil en sí. Entonces la palabra frágil habla de algo perecedero, de algo que se puede estropear, de algo que se puede dañar. ¿Recuerda usted el maná que el pueblo de Dios recibía, que caía del cielo? Era frágil. ¿Por qué? Porque no duraba para el otro día. Tenían que comérselo en cierto tiempo de cada día, porque si lo guardaban para el otro día, perecía, se podría, no servía. O sea, era un alimento frágil. O sea, hay muchas cosas en esta vida que son frágiles. Cuando algo es frágil, es quebradizo, es débil, es flojo. Ahora, ¿qué es lo contrario, según los diccionarios, a frágil? Es algo resistente, es algo duradero, es algo fuerte, es algo que permanece. Entonces, si la vida del ser humano es frágil, para que esta vida del ser humano pueda permanecer de una vida diferente, es solamente a través de Dios. Entonces, hoy quiero que me acompañe y vayamos juntos al Salmo 39, porque este es un salmo muy especial, como muchos otros salmos, donde Dios nos habla de muchas cosas, pero es un salmo bien importante, porque es un salmo como otras escrituras bíblicas que nos habla de la fragilidad del ser humano. Y quiero leer en el verso 1 y 2. Dice en el Salmo 39, verso 1 y 2, yo me había propuesto cuidar mi conducta
y no pecar con mis palabras, y hasta taparme la boca en presencia de gente malvada. Así que guardé silencio y no dije una sola palabra, pero eso no me ayudó en nada, pues mi angustia, y entre paréntesis escribimos qué significa esa palabra angustia allí en ese pasaje, mi sufrimiento mental, mi sufrimiento físico, adversidad, aflicción, dolor, tristeza es mayor. Este es un salmo muy importante. Este es un salmo que Dios nos revela a través de David la fragilidad, la debilidad, la pequeñez de la vida humana. Expone en otras formas de decirlo, la vanidad, la vanagloria, el orgullo, la arrogancia del ser humano en su vida. De allí que el mundo que no cree en Dios, que rechaza a Dios, que no cree en Jesucristo, presume de que la vida que ellos tienen es por ellos, depende de ellos. No es verdad, porque la Biblia nos enseña todo lo contrario. La vida del ser humano, toda vida del ser humano es frágil, es quebrantable, es débil. Su existencia es temporal. Es importante entender esto. Y usted puede ver personas en el mundo cómo se jactan de su vida, por supuesto, sin Dios. Eso es vanagloria, eso es vanidad, eso es orgullo, eso es arrogancia, eso es rebeldía delante de Dios. Entonces, el Salmo 39 nos dice aquí, algunos teólogos y estudiantes de las escrituras bíblicas han dicho que este Salmo 39, el salmista, quiero que escuche esto, gente de Dios que se dedica por años a estudiar las escrituras bíblicas, teólogos les llaman algunos, estudiosos, otra forma de llamarles, hay comentaristas bíblicos en forma buena. Ellos dicen, coinciden muchos de ellos, que aquí el salmista, o sea David, había reprimido por mucho tiempo sus sentimientos. David por mucho tiempo no había sacado de dentro de él cómo él se sentía, qué es lo que estaba sintiendo. Es importante entenderlo porque usted puede estar ahora mismo como creyente, como cristiano, como hombre y mujer, padre, hijo, madre. Usted puede ser una persona que está reprimiendo algún sentimiento interior, que está reprimiendo algún sentir que tiene por dentro. Que hoy, con esta palabra, Dios hable a su vida para que usted haga lo que Dios espera que haga. Hay cosas que cuando por dentro la persona se va cargando, se va llenando, sean sentimientos positivos o sentimientos negativos, las emociones, escuche, lo dijimos hace tiempo en este púlpito, las emociones Dios nos las dio para expresarlas, pero usted tiene que saber cómo y a quién expresarlas, porque si usted no sabe manejar sus emociones, si usted no sabe dominar sus emociones, ellas lo van a dominar a usted y van a terminar haciendo que usted las exprese cuando no debe expresarlas y a quien no debe. Dios nos dio emociones para expresarlas. Y dijimos hace semanas atrás en este lugar que las emociones primero las expresamos a Dios. Primero a Dios y no a los hombres. Pero el salmista, pero quiero que vea por qué le sucedía esto. No, es una forma positiva más que negativa. El salmista no quería expresar lo que tenía por dentro a cualquier hombre que le rodeaba en el mundo. En este preciso momento estaba rodeado David de hombres que no querían a Dios, que no creían en Dios, gente malvada, gente de malas intenciones. Entonces David no se atrevía a desnudar su intimidad, cómo él se sentía por dentro, por varias razones, dos razones especialmente. Quiero mostrárselas ahora, pero le quiero preguntar antes de seguir. ¿Alguno de ustedes se siente algo así en este tiempo? ¿Alguno de ustedes se siente que por dentro tiene algo que quiere decirlo, pero le cuesta decirlo? Hay todo lo contrario. Hay personas que todo lo dicen y todo lo están soltando y se lo dicen a cualquier persona y después se quejan de que hablan mal de ellos, pero van a decirle a la gente que no tienen que decirle lo que están sintiendo. La primera persona siempre es Dios. Exprese sus emociones a Dios, sea de alegría o sea de tristeza, sea de gozo o sea de falta de esperanza. Siempre exprese sus emociones a Dios antes de expresarla a las personas. Ahora, hoy tienen que aprender algo que la Biblia nos enseña. Y quiero llegar ahí en un momento. El salmista tenía miedo, temor. Escuche por favor, no se vaya a confundir. David tenía temor de hablar delante de sus enemigos o aquellos que no creían en Dios algo que les diera a entender
que el Dios que él creía, que el Dios de Israel, el Dios de David, no era lo que David decía. David tenía temor de expresar lo que sentía para que otros entonces no dijeran, ese Dios entonces es mentiroso, ese es un Dios malvado, ese es un Dios que no es como dice David o dice el pueblo de Israel. Entonces David se cuidaba mucho de lo que decía y de lo que hacía por dos razones especialmente. Una, porque sus enemigos, los que se oponían a él, los que hablaban mal de él y de Dios, los que no aceptaban a Dios, los que rechazaban a Dios y su palabra, no tomaran más para hablar más mal de Dios. Mire esto, tal vez usted nunca ha pensado en esto. Tal vez usted dice, a mí no me importa, y usted dice lo que quiere decir. Un momento, usted está aquí, si es un hijo de Dios, si es un cristiano nacido de nuevo, usted está conectado al reino de Dios, quiera o no estarlo. Viva usted bien o no, usted pertenece a un reino diferente de todos los que hay en el mundo. Entonces usted tiene que tener cuidado con lo que dice y con lo que hace. David se aguantó por mucho tiempo, pero la razón era que él no quería soltar lo que sentía a las personas que le rodeaban, a los hombres equivocados. Él tenía que soltarlo a Dios, él tenía que ir a Dios a expresarlo. Ahora, de aquí entonces podemos entender que nosotros tenemos como hijos de Dios tener mucho cuidado lo que decimos y lo que hacemos delante de los que nos rodean. ¿Cómo así, pastor? Yo admiro esto en David aquí. En este pasaje yo admiro que aún en medio de la crisis que estaba viviendo, David mantenía el temor a Dios con que él podía decir, que él podía hacer, que afectara a otros para mal, que afectara aún a los que le rodeaban. Porque este salmo, David lo dedicó en cierta forma a Jedutún. Jedutún, así como lo oye, Jedutún. No le ponga su nombre a su hijo, por favor, ni a su nieto. Jedutún. ¿Quién era Jedutún? Era uno de los 3 líderes principales de la alabanza, de la música, de la adoración a Dios en el pueblo de Israel. Estaba Asaf, estaba Enán y estaba Jedutún. Y estos 3, junto a David, por aquel tiempo formaban parte de este equipo privilegiado por Dios para dirigir la adoración. Se supone que este Jedutún fue el que escribió la música para este salmo, para adorar en aquel tiempo y para expresarlo a Dios. O sea, en otras palabras, él dedicó este salmo también a este hombre que aprendió a tener una relación con él, haciendo algo juntos en Dios. Aún para estos hombres, Jedutún, Asaf y Enán, David tuvo cuidado de no expresar sus sentimientos para no afectar a ellos en su relación con Dios. Yo no sé si usted está captando esto, pero hay un statement que va a salir en la pantalla. Dice así: ¿está usted teniendo temor de Dios con lo que habla y lo que hace delante de los demás? Es una buena pregunta. ¿Es usted hombre o mujer? Padre, madre, hermano, tío. Es un líder en la iglesia. Es alguien que se le ha confiado algo de Dios en la iglesia de Jesucristo. Es mentor para otros. Usted siempre debe tener temor de Dios. Escuche, temor de Dios. ¿Para qué? Para también tener cuidado lo que habla y lo que hace delante de otras personas. Quiere decir que cuando alguien habla todo y hace cosas que no debe de hacer delante de sus hijos, delante de su cónyuge, delante de los hermanos en la iglesia, delante de personas en su familia que no conocen a Cristo, una razón es por falta de temor. Una razón es por falta de temor. El Salmo 39, este es un salmo de David que dedicó a este músico, líder de la adoración en el pueblo de Dios llamado Asaf. Jedutún. Y ya le dije quién era Jedutún. Era un líder de los 3 principales que en este momento estaban cerca de David, junto a David, para dirigir la música, la adoración a Dios. Que si usted no lo sabía, espero que lo sepa, se adoraba con música a Dios desde aquel tiempo. David fue, diría en buen hispano, David fue, la palabra tal vez que mejor se me ocurre, fue exagerado para alabar y adorar a Dios, pero exagerado en buena manera. Tenía una cantidad de instrumentos, una cantidad de músicos, una cantidad de cantores, una cantidad. Y hoy día hay gente que se ofende cuando ve una batería en el altar, cuando escucha un piano sonar para alabar a Dios. Yo no sé qué Biblia han leído, pero la Biblia de Salmos está llena de pasajes
donde David y sus hombres y otros usaron sus talentos, sus dones para exaltar, para adorar a Dios. Entonces este salmo, Salmo 39, es un salmo que nos muestra la fragilidad de nuestra vida humana. Ahora, hasta que David ya no fue capaz, como ser humano frágil, ya no pudo seguir llevando aquello dentro. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo no sé si hay alguien que nos está viendo esta noche o escuchando que ha llevado algo por dentro que no lo ha aguantado por mucho tiempo y siente que es una bomba que va a estallar, sea algo positivo o negativo. Pues eso es una forma de Dios, que Dios nos dio emociones para expresarlas, pero no a cualquier persona y no en cualquier momento. Hay momentos específicos, pero siempre debe ser Dios la primera persona. Y escuche, David no pudo seguir. Llegó un momento que esa fragilidad, tal vez pienso yo, quiso ser un hombre así fuerte, tal vez quiso demostrarse al mismo, yo puedo con esto y yo no voy a dejarme vencer. No pudo más. Y dice el Salmo 39, verso 3, mire lo que dice, el corazón me ardía. Y esa palabra arder es el vocablo hebreo que encender. El corazón me encendía, tenía fuego, incendio, me quemaba en el pecho. Mientras más pensaba en esto, más frustrado me sentía. Al fin abrí la boca y dije. La Biblia dice acá que David no pudo más seguir aguantando aquello. Ay, pastor, ¿y qué era? ¿Qué era? Ahora lo va a ver, ahora lo va a leer. No corra, camine primero, por favor. Usted nunca empieza a hacer ejercicio corriendo porque le va a dar un calambre, le va a dar un tirón. Primero usted estira las piernas, los brazos. Si usted sabe hacer ejercicio, usted hace movimientos para extender el cuerpo, los músculos, relajar. Luego empieza a caminar, luego trotar, luego correr. Pero si usted es Superman, usted es el hombre araña, usted empieza a correr. Pero entonces por eso le digo, vayamos poco a poco. Escuche, David estaba cargado de algo. Sus emociones estaban cargadas de querer decir. El verso 1 y 2 dice que se callaba la boca, que se aguantaba para decirlo. Una forma es que David dice, o una razón, no quiero decirlo para que no entiendan otros lo que no es de mi Dios. No estaba tan preocupado por su imagen, sino por la imagen de Dios. Y en el verso 3 dice que ya no aguantó más porque le quemaba el pecho y abrió la boca para sacar lo que tenía por dentro. ¿Se siente usted así en estos días? ¿Se siente usted así en algún momento en su vida con Dios por algo que ha dejado de hacer o por algo que ha hecho o por algo que Dios le ha pedido y todavía no ha hecho? Que empieza a sentirse algo por dentro, empieza pequeño y empieza a crecer. Y llega un momento que siente un peso en el pecho literalmente o tal vez en la espalda, pero regularmente es aquí en esta parte donde esas cargas emocionales que se convierten en espirituales y hasta físicas pueden venir a alguien. Hay personas que por la pérdida de algo, la muerte de un ser amado, un ser querido, estos sentimientos, estas emociones pueden venir a su vida. Y por favor, no me malentienda. Es normal sentirse triste cuando alguien fallece. Es normal llorar la muerte de un ser amado. Es normal sentirse mal cuando... Eso es normal, es humano. Estamos hablando de lo frágil que es la vida humana. Pero Dios siempre tiene algo para todo en nuestra vida humana. David aquí está mostrando el gran hombre de Dios, no perfecto, imperfecto, que fue usado poderosamente por Dios, que fue un tremendo guerrero en batalla, que Dios lo usó para levantar a otros como él para la batalla en el nombre de Dios. Tiene un momento de fragilidad como otros que tuvo. Tiene un momento donde ya no podía llevar lo que sentía dentro. Y él dice, yo no se lo voy a decir a otros. Yo no voy a decirlo, ya sea porque los que iban a escuchar iban a hablar más mal de Dios, que ya hablaban mal, o porque tal vez otros como Asaf y Enam, que están a su lado, cerca a él, líderes del pueblo de Dios, les podía afectar. Por eso usted, padre, madre, usted tiene que cuidar su boca en su casa. Usted tiene que cuidar, líder, su boca delante de otros. Puede ser que se sienta muy mal. ¿Sabe cuántas veces nos hemos sentido muy, pero muy mal? Y nos hemos aguantado, no porque no querramos decirlo, no porque no tengamos necesidad, por otro que está cerca, o alguien que al escucharnos puede afectar su fe, puede tomar la idea equivocada, puede ser de tropiezo en vez de ayuda. Este salmo trata de un tema que David no quería hablar con los hombres del mundo. Este salmo trata de un tema que David incluso no quería hablar con los hombres de Dios que estaban a su alrededor. Este salmo trata del tema de que somos frágiles como seres humanos, frágiles en nuestras emociones, frágiles en nuestros sentimientos.
David pensaría, me imagino yo, que nadie iba a poder comprender correctamente cómo él se sentía. ¿Le ha pasado a usted? ¿O usted es un superdotado en la fe que nunca le pasa nada malo? Porque hay así en la iglesia de Cristo. Nunca tienen problema, nunca se equivocan, nunca nada les sale malo. Todas las oraciones Dios se las responde completas, todas. Todas las cosas se les dan. Yo no soy así. Y conozco algunos cuantos que son como yo, que Dios no nos responde todas las oraciones, que no todas las cosas nos salen como queríamos o como pensamos que deben salir, que estamos en proceso de crecimiento. Así era David, un hombre de Dios en proceso de crecimiento, que aquí en otra ocasión, como otras que tuvo, reconoce su fragilidad y decide ir a hablar a Dios lo que sentía por dentro. ¿Se siente usted así? ¿Se siente cargado? ¿Se siente desesperado? ¿Se siente cansado? ¿Cuántos de ustedes quisieran que lo de la pandemia terminara ya? Todos, ¿no? Todos queremos. Pero ¿sabe qué? No termina todavía. Escuché mucha gente de Dios decir desde febrero, enero, marzo, se acaba y se acaba. No se acaba nada, se ha empeorado la situación. O sea, tenemos que vivir nuestra vida. Escuche, nosotros no nos vamos a adaptar a la pandemia. Nosotros vamos a hacer que la vida en Dios, eso se adapte a nosotros. ¿Me explico? ¿O me entiende usted lo que quiero decir? Porque si usted no hace eso, usted va a vivir cargado como mucha gente en el mundo. Y por favor le doy un consejo. Deje de estar escuchando las voces incorrectas. Escuche las voces correctas, más en medio de una crisis. Primero Dios, su palabra escrita, los que hablen la palabra correcta de Dios, usted debe escuchar esas voces, porque por estar escuchando las voces incorrectas, la gente se carga de cosas por dentro. Hace apenas unas 2-3 semanas, una de nuestras hijas espirituales, una pastora nuestra en otra nación, le sucedió algo así. Y yo no voy a decir su nombre por respeto a ella y a otros, pero solamente esto voy a decir. Alguien le abrió el corazón. Mire qué importante es eso que estamos hablando. Algunos de ustedes no lo entienden, pero deben entenderlo. Alguien de Dios, un hombre de Dios genuino, con una carga por dentro por años posiblemente, fue a ella para contarle cómo se sentía. Y ella, como una mujer de Dios, una mujer que Dios ha usado para restaurar vidas como otras personas Dios usa, se sentó a escucharlo. El otro hombre de Dios abrió su corazón con ella en una buena manera, de algo que era genuino para él, que era una carga muy pesada ya. Lo abre con ella, él se va y luego ella en su vida con Dios quedó totalmente afectada. Fue como que algo se le hubiera pasado para ella. Ella tuvo que buscar ayuda. Primero fue a Dios. Y yo creo que este hombre de Dios, yo no sé exactamente, porque no conozco los detalles, yo no sé si él fue a Dios primero. Yo no sé si él fue a Dios muchas veces con esto. O tal vez decidió ir a ella primeramente. Y lo que sucedió fue que ella terminó siendo afectada. Conozco muchos casos de mujeres y hombres de Dios en la iglesia de Jesucristo, en este país y fuera de este país, que se han sentado a escuchar hablar a alguien por una carga, por algo que llevan por dentro y después quedan mal. Hay que orar por ellos, hay que ministrarlos. Eso significa posiblemente que esa persona primero tenía que ir a Dios y después podía habérselo contado a alguien, pero hay una diferencia entre ir con ciertas cosas que llevamos por dentro directamente a una persona y no haber ido a Dios primero. Hay una diferencia cuando usted va a Dios primero y le habla de eso, de cómo se siente, qué es lo que es, y luego lo comparte con alguien más. Hay una gran diferencia. Puede ser que usted esté haciendo algo así en su casa y tiene a sus hijos cargados y no se ha dado cuenta. Y tal vez las cargas de las emociones de sus hijos están saliendo por otro lado y usted no ha entendido lo que está haciendo. Por eso es importante, padre, madre, mentor, pastor, es importante que como líderes en Dios sepamos manejar nuestras emociones. La vida humana es frágil y en esa fragilidad, una sola palabra suya puede afectar las emociones y el corazón de otra persona. Por mucho tiempo nos da a entender la Escritura y muchos comentaristas bíblicos coinciden que mucho tiempo David estuvo llevando eso por dentro. Y se aguantó. Y él mismo dice, no me ayudó en nada llevar esto por dentro y no sacarlo. Y mire cómo dice, capítulo 39, verso 1, dice, me abstendré de pecar con la lengua. Me pondré
una mordaza. En otra palabra, me voy a tapar la boca con algo. Mire cuál era el temor de David. Él estaba no solo preocupado por él cómo se sentía, él estaba preocupado por Dios primero, por la imagen de Dios. Yo quiero que mi Dios lo vean los demás. No necesita, pero yo quiero que ellos no tropiecen en su fe y vean que nuestro Dios es grande, que mi Dios es poderoso. Él tenía temor de Dios, que eso no afectara a otros. Escuche, y aquellos que le rodeaban. ¿Piensa usted así? ¿Actúa usted así cuando habla, cuando hace algo? ¿O usted le da igual cuando habla o hace algo que vean o no vean los que lo rodean? Los niños no razonan. Los niños de 1 a 2, 3, 4, 5 años, pero ven, absorben. No entienden, pero ven. No entienden, pero oyen. No entienden, pero perciben. ¿Cómo es posible que una madre embarazada, tiene la barriga así, le habla al bebé que está dentro y reacciona a las palabras? ¿Por qué? Porque tiene espíritu, tiene vida, percibe, no entiende, percibe sonidos, palabras, actitudes, decisiones. Por eso es que los niños nacen afectados de rechazo o de aceptación. Muchos niños, porque del vientre de su madre están recibiendo la carga de sus padres o madres que llevan por dentro. David dice, literalmente en esta versión, me tuve que poner una tapa en la boca. Esa tapa uno quisiera ponerse a algunas cuantas personas que conoce. Porque, oiga, lo que sale por sus bocas es basura, es rayos y lagartijas y alacranes nada más. Dan ganas, de verdad. Hay personas que uno conoce, aquí no, eso no pasa. En su casa no pasa, ni usted no conoce a nadie así. De todos los que conoce son santos y perfectos, que se les cae el aceite, la unción por todos lados. Pero hay gente que uno conoce que tiene una boca y dice cada cosa, que dan ganas de ponerle no una tapa, sino sellarles la boca de una vez. ¿Se acuerda usted cuando al padre de Juan el Bautista, Dios envió el ángel para decirle el anuncio que tendría un hijo que tanto había esperado? ¿Qué fue lo que hizo? Le cerró la boca mientras su mujer Elizabeth iba a estar embarazada de Juan el Bautista. O sea que Dios sabía que con su boca aquel hombre de Dios iba a echar a perder el milagro. Le cerró la boca. Yo me imagino, pensaría muchas cosas, pero no las podía decir. Tenía la boca cerrada. Dígale a alguien que está a su lado, cuida lo que dices y lo que haces. David decidió hablar a Dios. La persona correcta siempre primero. ¿A quién le fue a sacar sus sentimientos, emociones? A Dios. No pudo más y fue a Dios. Aquí está la segunda declaración. ¿Está usted todo el tiempo de su vida, en cualquier situación, hablando a Dios para abrir su corazón ante Él? Esto es importante. ¿Está usted todo el tiempo de su vida? Todo. ¿Cuándo es todo el tiempo? Todo el tiempo. Ah, pastor, pero yo no tengo tiempo para orar todo el tiempo y ponerme rodillas. ¿Quién dijo eso? Usted puede ir manejando y hablando con Dios. Usted puede estar durmiendo y hablando con Dios. Usted se puede estar bañando y hablando con Dios. Usted puede estar trabajando y hablando con Dios. Usted puede estar comiendo y hablando con Dios. Todo el tiempo. ¿Usted está hablando con Dios para abrirle su corazón a Él? ¿Todo el tiempo? Esto es importante. ¿Le está usted expresando a Dios siempre primero cómo se siente? ¿O usted está buscando a quién decírselo? ¿Está usted buscando a Dios para decirle cómo está? O como me dijo un hermano una vez, ¿yo para qué le voy a quitar tiempo a Dios, pastor, si Él lo sabe todo? Pues concho, hermano, pero si es Dios el que pide que lo haga. Eso no es mala palabra, ¿verdad? No es mala palabra. Gracias. ¿Está usted buscando a Dios en su vida para decirle lo que usted quiere? ¿Está usted buscando a Dios para expresarle cómo usted está viendo las cosas que están pasando hoy día? Olvídese de que Dios lo sabe. Por supuesto que Dios lo sabe, pero Dios demanda comunicación. Para eso hay oración. Dios demanda relación. Para eso hay comunión. Si Dios no necesitara eso, nosotros no necesitáramos eso con Dios, Él no lo pediría. Fue Jesús el que dijo, oren sin parar. O sea, hablen con Dios sin parar. Todo el tiempo. Salmo 39, verso 4. Mire que ahora David le va a decir a Dios qué es eso que lo tenía tan cargado. Yo sé que usted está pensando tal vez en, tal vez decir, seguro que David quería saber con qué mujer se iba a casar. Seguro que David quería saber a qué ciudad se iba a mudar. No era nada de eso. Era algo más importante que eso. Mira el verso 4. Dios mío, hazme saber cuál será mi fin y cuánto tiempo me queda de vida. Hazme saber cuán corta es mi vida. Tal vez cuando usted ve esto dirá, ay, pastor, pero ¿y David tan problemático por eso? ¿Sabe por qué? Porque David entendió algo que usted no está entendiendo.
Tal vez usted está pensando, ¿y dónde voy a vivir? ¿Y a dónde me voy a mudar? ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y cuánto voy a cobrar? ¿Y cuánto? No. David, eso está aquí. Él se fue arriba. Le dijo a Dios, oró, buscó a Dios. No aguantaba la carga para estas preguntas. Hazme saber cuál es mi fin. Observe la pregunta, por favor, porque la palabra clave aquí es ¿cuándo es mi fin? Todos hablamos de propósito. ¿Cuál es el propósito de la vida? El propósito de Dios, y la definición ya la sabemos de memoria. Es la razón por la cual Dios le dio la vida a alguien o creó algo. Todos conocemos eso. Hablamos propósito, desayunamos propósito, comemos propósito, refaccionamos propósito, dormimos propósito y todo propósito. Pero se nos olvida que ese propósito tiene un fin. Y no todos llegan a ese fin. Aquí David no puso toda su expectación en el propósito, sino en el final de él. Sí, Dios me dio la vida para algo, pero lo estoy haciendo. Porque si no lo estoy haciendo, el fin que me espera no es el que Dios planeó o me dio. ¿Se acuerda Pablo? El apóstol Pablo, sentado en la prisión, esperando en la fila que era ser el próximo que iban a decapitar. Está esperando su turno para que lo maten. Está escribiendo más cartas y más epístolas. Pablo no está ahí. Él no estaba ni quejándose. ¿Sabe por qué estaba tan convencido Pablo? Las palabras le salieron por la boca. Él ya llegó un momento que no lo pudo contener y dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, yo ya terminé aquí. Señor, cuando quieras puedes venir a buscar. Pero es el único hombre después de Cristo en la Biblia que dijo semejantes palabras. ¿Sabe usted cuál es su fin? No el que cree. No estamos hablando de aquí el que usted cree en fe. El que usted ahora con su vida es el que le espera. O sea, como usted está viviendo, right now, 6 de agosto del 2020, en medio de todo lo que está pasando, como usted está viviendo, ¿qué fin le espera? Supongamos que le dice Dios, ahora mismo baja Gabriel, el ángel Gabriel, le dice, varón o mujer, te quedan 2 horas de vida. ¿Qué usted hace? Oh, pastor, voy a terminar de ver la serie que vi porque me falta un capítulo. O voy a ir a decirle a la mujer que nunca le puedo decir a la joven que la amaba, que la amo. David no está hablando nada de eso. David estaba interesado en su propósito, ciertamente. Pero más allá hay un fin. Él quería saber si como él estaba viviendo, como él estaba haciendo con su vida en el tiempo que Dios le había dado, cuál era el fin que le esperaba. Porque dice, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Hazme saber cuán corta es mi vida. ¿Está usted, tercera declaración, está usted viviendo su vida de tal manera que enseñe a su familia, a sus hijos, su generación y a otros a creer y seguir a Jesús? Uy, esto está muy bien. Me interesa saber, ¿está usted viviendo su vida de tal forma que como la vive, le está mandando enseñanzas sin abrir la boca a veces? Le está mandando señales tan claras a los que lo rodean, cómo creer en Él y cómo seguirlo a Él, ¿o es todo lo contrario? Que yo conozco personas que su forma de vivir, no lo que dicen, lo que viven, los aparta cualquiera de Dios. Es más, conozco personas que le dan a entender a los menores, a jóvenes y a sus hijos que se puede apartar de Dios de lunes a sábado. El domingo con la iglesia y con Dios. De lunes a sábado es su vida y Dios que se espere para el domingo. ¿Sabe qué ha hecho esta pandemia? Dios no la causó, pero Dios la permitió. Escúcheme bien y no se le olvide esto. Esta pandemia está sacando a la luz lo que ya estaba guardado. Esta pandemia está sacando la condición de todos nosotros más claramente. Por ejemplo, le pongo este ejemplo. Muchos o algunos cristianos de verdad ahora están haciendo lo que ya tenían antes dentro. ¿Qué, pastor? Más enfocados en ellos que en Dios. Como no hay congregarse por algún tiempo para algunos, se olvidaron del Señor. Se olvidaron de Dios. Ni se congregan por conectarse. Antes tenían que manejar. Es como que yo le decía ayer a algunas personas en una conversación, ayer o antier, es como que ir a un lugar físico, que otros los vieran, que llegaban, era más importante que saber que Dios los está viendo todo el tiempo. Porque ahí en la casa no hay mentor que lo vea, no hay pastor que lo vea, para entrar en la iglesia no le dan la mano, para salir no le dan la mano, está solo con su familia.
y tal vez no sé, en todos estos meses de pandemia, tal vez si se ha conectado 1 o 2 veces con su iglesia, es mucho, en 4 o 5 meses. A mí no me afecta, a mí no me está mandando ese mensaje, se lo está mandando a Dios. Entonces, pero cuando se abría un lugar físico y había que ir, ahí sí estaban reunidos. O sea que en otras palabras, como que es más significativo para algunas personas cristianas que los vean otros y no Dios que los ve todo el tiempo. Hello. Escuche lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que le da significado a tu vida? ¿Qué es lo que le da significado a tu vida? Ya voy a ir terminando porque ya se me están durmiendo. Lamentablemente algunos cristianos o algunos creyentes en Cristo pueden vivir en la actualidad de tal manera que le presenten a algunos otros, especialmente a los menores, 2 formas de vida. Delante de unos hermanos de una manera, cuando no están delante de algunas personas en Dios de otra manera, sin darse cuenta que están afectando la fe, la forma de pensar y de creer de esos que les ven. A mí hay personas que me han dicho, y yo lo he visto, hay ciertos líderes en toda la iglesia, no solamente la nuestra, en todas, que delante de sus líderes o pastores se comportan de una forma wow, pero nada más no están, son otras personas. O conozco otros líderes en la iglesia, no solamente aquí, en otras partes, que al pueblo de Dios, a la iglesia como tal, la tratan de una manera, y a los pastores o los que están arriba, los apóstoles o los de otras posiciones, los tratan de otra manera. ¿Por qué? Why? ¿Cuál es la razón? Tiene que haber alguna razón por dentro, alguna motivación diferente. Porque la Biblia no me habla de tratar diferente a unos a otros. Jesús mismo no lo hizo. ¿Está usted viviendo una vida con significado? Pregúntese a usted, ¿está usted viviendo ahora mismo, agosto de 2020, una vida con significado? ¿Está usted, o qué es lo que le da significado a su vida? Una vez más, ya usted sabe lo que es propósito, usted habla de propósito, usted entiende propósito, pero ¿conoce su fin? Si ahora mismo se pesa, el Señor pesa la forma que usted vive, ¿cuál es su fin mañana? ¿Con Dios, sin Dios? ¿Cuál es su fin? ¿Eso es todo el propósito de Dios? ¿La razón por la que me dio la vida y ya? No lo creo. Y eso es lo que David está entendiendo en este salmo. David está viendo fin. Si ahora me pesan en una balanza, right now, ahora mismo me pesan en una balanza, ¿cuál será mi final? En este salmo David oró a Dios que le permitiera saber el límite de sus días, que le permitiera ver el fin de su vida. Es como David quería saber si iba a terminar bien. ¿Cuántos de ustedes quieren saber si van a terminar bien en Dios? Yo quiero saber. ¿Sabes cuál es una forma de usted saber cómo va a terminar en Dios? Bien simple. Mire cómo está viviendo hoy. Mire cómo está viviendo ahora mismo. A las 8:10 minutos PM en Miami, agosto 6, 2020. ¿Cómo está viviendo? Porque como usted está viviendo ahora mismo, ya usted puede ir sabiendo más o menos cómo es su final. Salmo 39, verso 5. Me has dado una vida muy breve, tan breve que no es nada para ti. Nadie dura más que un suspiro. Esto es bien corto. Un suspiro. Eso es demasiadamente corto. Este salmo es una palabra directa de Dios a todos nosotros. Y para un tiempo como este, escúcheme, es para detenernos, pararnos y meditar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy viviendo la vida que Dios me ha dado, que es corta y se puede terminar en cualquier momento? Nadie está garantizado en esta tierra. Nadie. Lo que sí está garantizado para todos es que vamos a morir, que vamos a dar cuentas a Dios, que vamos a tener que escoger con Dios o sin Dios todo el tiempo. Una de las frases populares que en el mundo escuchamos hablar es: vive esta vida al máximo porque es la única que tienes. Mentira. El mundo le enseña a usted que después de esta vida no hay ninguna, así que aprovéchela. Después de esta vida viene la verdadera vida. Esta vida es pasajera y temporal para definir dónde usted va a pasar el resto de su vida en la eternidad. ¿Cuántas veces he escuchado gente decir en la calle, en las redes sociales, hay que disfrutar la vida al máximo porque no tengo otra? Pues disfrútela bien, porque la sorpresa puede ser para usted que el fin sea totalmente sin Dios y sea tarde. En el verso 5, David dice: me has dado una vida muy corta. ¿Puede usted decir conmigo por fe, la vida que Dios me dio es corta? Ahora,
Pastor, ¿y por qué me lo dice tanto? No me haga sentir mal. No, es para que medite y piense, tengo poco tiempo. Dígalo así, tengo poco tiempo. Hermana soltera, yo no quiero desanimarte. Joven, créale a Dios que en el milenio se puede casar. Pero para casarse en el milenio, si no se casa en este tiempo, viva bien ahora con Dios. Yo no estoy diciendo que no se va a casar ahora, por favor. Nadie me vaya a escribir, el pastor me dijo que me quedo soltera. No, señor, se puede casar. Ahora, el cuarto statement es, no pierda su tiempo de vida en aquello que Dios no le dio. No pierda su tiempo de vida en aquello que Dios no le dio. ¿Por qué, pastor? Porque el tiempo es corto. El tiempo es, no hable con los que no tiene que hablar, le están quitando tiempo. No vaya a donde no tiene que ir, le están quitando tiempo. No ande con los que no tiene que andar, le están quitando tiempo. Y mire, el tiempo se va haciendo más corto, más corto, más corto, más corto, más corto, más corto y más corto. Por ejemplo, no pierda su vida, su tiempo de vida con la falta de perdón. No pierda su tiempo de vida con el resentimiento, con la amargura, con el chisme, con el rechazo. No pierda su tiempo con pensar mal de otros y hablar mal de otros. Es una pérdida de tiempo. En otras palabras, si esta vida aquí en la tierra, la vida que ahora tiene, que hoy día tiene, que Dios le dio, es corta y puede terminar en cualquier momento, aprovéchela al máximo. Medite y piense. Si usted dice como David, escúcheme, ¿qué es lo que hizo David? Delante de otros no abrió su corazón, no sacó lo que tenía, fue a Dios primero. Sacó todo con Dios, así me siento. Yo quiero saber cuándo es mi fin, cuánto tiempo tengo, cómo es mi vida, cómo me va a ir, cómo voy a terminar. David reconoció ante Dios que era frágil, que necesitaba de él para conocer bien cómo era su vida y quién era él. Yo le hago una pregunta para ir cerrando en esta noche, 2-3 versículos más que vamos a leer. Le quiero preguntar, ¿cómo es su vida ahora? Ahora mismo. Sea honesto, no escriba esto, piénselo para dentro de usted, ni siquiera lo diga al que está a su lado. ¿Es su vida excelente? Todo le sale bien. Todo lo ha hecho con Dios. O le falta algo. O le falta más de algo. O usted dice, he fracasado en algunas cosas. Piense para usted. Y no vaya a mentirse, por favor. O a Dios no le vaya a tratar de mentir. Pues no es imposible mentir a Dios. El Salmo 39, verso 6. El Salmo 39, verso 6, David sigue diciendo, nuestra vida es pasajera. De nada nos sirve amontonar riquezas si al fin y al cabo otros se quedarán con ellas. ¿Se acuerda aquel hombre joven en Mateo, en Lucas y en Marcos que era muy próspero? La Biblia dice que era muy próspero. Conocía la ley de Dios, pues la había cumplido toda. Él le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo, ¿has hecho esto? Él le dijo, sí. Jesús no se lo negó. O sea, él había obedecido todos los mandamientos de Dios hasta ese momento. Va y le dice a Jesús, maestro, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Primero que Jesús le dijo, él le dice, ¿por qué me dices maestro bueno? Bueno solo es Dios. Segundo, Jesús le pregunta, ¿has cumplido con esto? Y él dijo, con todo eso lo he hecho. Entonces Jesús fue como David. ¿Cuál es mi fin? Jesús fue a la diferencia. Le dijo, escúcheme, una cosa te falta. ¿Cuánta le faltaba? Una. Puede ser que usted sea tan obediente como ese hombre, tan obediente como otros hombres de la Biblia, pero siempre nos va a faltar una cosa delante de Dios. Y Jesús le dijo a este hombre, ve y negocia todo lo que tienes, las riquezas, todo, repártela a los pobres y sígueme. Y la Biblia dice que se puso triste porque tenía mucho amor a las cosas que tenía. Este hombre se perdió la oportunidad de su vida, no de ser próspero en las cosas materiales, de ser un discípulo más de Jesús, de ir al lado de Jesús, del Maestro. La relación la cambió por las cosas. ¿Está usted viviendo para las cosas? ¿O usted está viviendo la vida que Dios le ha dado y las cosas están llegando a esa vida? En esta pandemia, muchas personas están más preocupadas por qué voy a tener, cómo lo voy a usar y muchas de esas cosas, y se ha olvidado del Señor. Tan olvidado que el hacer el esfuerzo de conectarse a una aplicación para escuchar palabra de Dios junto con los hermanos, ni eso, que es más fácil que agarrar un carro, que echarle gasolina, que vestirse, que bañarse, que cambiarse, que maquillarse, que pintarse, que manejar para ir a un lugar físico. Más fácil estar sentado en su casa con una computadora o teléfono o televisor enfrente para conectarse a un servicio o una reunión. ¿Cuál es el propósito de todo esto, pastor?
hacernos ver la verdad y la realidad de la vida que tenemos. El verso 7 dice, siendo esto así, Dios mío, ¿qué es lo que puedo esperar? En ti he puesto mi esperanza. O sea, ya David reconoce y afirma con su propia boca la carga esa que le quemaba el pecho, que ya no aguantaba, esa angustia, dolor, dice la Biblia, que él quería sacar, pero tenía temor de decirlo delante de los hombres y fue a Dios a decirle, era su fin, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo voy a terminar? ¿Cómo estoy viviendo ahora? Usted puede pensar que usted está viviendo bien. Usted puede preguntarle a una otra persona y esta persona por amor a usted y por pena le va a decir, oye, qué bárbaro, ¿cómo? Oye, qué bueno eres. Pregúntele a Dios, pregúntele al Espíritu Santo, pregúntele a Él, que Él pese cada día y usted en su presencia, cómo está viviendo. No se fije en los resultados, no se fije en las cosas que usted hace en el nombre y con el poder de Dios, porque milagros pueden hacer muchos y no estar bien con Dios. Fíjese en su carácter, en su crecimiento, en su intimidad, en su comunión con Dios, en sus cambios como persona, en su transformación de su ser. El verso 8 dice así, cuando él ya concluye que toda su esperanza está en Dios, no tengo nadie más en quien ponerla, tú eres toda mi esperanza. Entonces dice David, líbrame de todos mis pecados. En otras palabras, David reconoce después de todo esto que había algo que no estaba bien en su vida con Dios. Después que reconoce toda mi esperanza, pregúntele al que está a su lado, ¿quién es tu esperanza? ¿En qué tú has puesto tu esperanza? Ahora escuche, David estaba sintiendo la disciplina de Dios en su vida, como la iglesia ahora debe de sentirla. Dios no causó esta pandemia, Dios la permitió. Dios le está tratando de hablar a su iglesia. Dios le está tratando de hablar a su pueblo. Escúcheme, escuché a alguien decir en internet, Dios le está hablando a Israel, olvídese, Israel ya tiene su tiempo, esa es la tribulación. Dios va a tratar con ellos ahí, esa es la agenda de Dios para ellos. Ahora es la iglesia, el mundo que cree en Jesús y que se salve, pero la iglesia que se arregle con Dios, que se vuelva a Dios. Dios está usando esta pandemia para llamar la atención de los suyos, de que Él es el primero y sin Él de nada sirve nuestra vida, no importa cuánto hagamos ni cuánto tengamos. La Biblia nos habla de un tal Moisés, que es un gran ejemplo en Hebreos 11. Voy a leer 2 versículos y vamos a orar. En el capítulo 11 de Hebreos nos habla de Moisés. Dice en el verso 25, recuérdese que Moisés fue adoptado por Faraón, la hija de Faraón, tenía los derechos como un hijo de Faraón, pero aquí dice en esta escritura, en esta versión de la Biblia, Hebreos 11, 25, no quiso disfrutar, me gusta esta versión, no quiso disfrutar de lo que podía hacer. Observe, no quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener junto a ella. ¿Quién ella? La hija de Faraón. Pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. Esta es una decisión que requiere mucha fe y mucho reconocer de depender de Dios. Él podía disfrutar de eso. Dios mismo había permitido que fuera criado en Egipto, parte de su propósito. Pero dice que él escogió no disfrutar de lo que podía disfrutar. ¿Sabe cuánta gente, tal vez cuando Dios le pide servicio, escogen paseo? ¿Sabe cuánta gente cuando Dios le pide más compromiso, escogen vacaciones? ¿Sabe cuánta gente cuando Dios le pide más entrega, escogen excusas? Hay personas. Yo pasé por ahí. Tal vez usted está pasando por ahí. Dios no está tan interesado en tu comodidad como en tu crecimiento, en tu relación con Él y tu propósito. Y este Moisés, dice el verso 27, algo muy importante que a David le sucedió. Por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. O sea, en otras palabras, él se sostuvo como viendo a Dios. Quiero que vea esta última declaración que escribimos en la pantalla para cerrar esta noche esta palabra. Si usted todo el tiempo de su vida no habla a Dios, no abre su corazón delante de Él, no pondrá toda su esperanza en Él, entonces no encontrará el significado de su vida en Él. Yo lo voy a repetir porque es importante que usted lo capture en su corazón, en su mente, en su interior. Si usted todo el tiempo de su vida no abre su corazón delante de Dios, no habla a Dios, no habla a Él para abrir su corazón a Él, no pondrá su esperanza en Él, entonces no encontrará el significado de su vida en Él. Dios me dictó esto y lo escribí así como me lo dictó esta mañana, exactamente
literalmente, me lo dio a mí y se lo estoy compartiendo a usted. El Señor me dijo a mí, si tú no vienes todo el tiempo de tu vida a hablar conmigo y todo el tiempo no abres tu corazón a mí, delante de mí, no voy a ser tu esperanza en todas las áreas de tu vida, no vas a encontrar en todas las áreas de tu vida que yo soy el significado de ella. En otras palabras, quiero cerrar en esta noche que si usted se siente por cualquier cosa algo por dentro, tal vez usted es una persona que está pasando algo así, una pérdida material, el trabajo, la economía en esta situación, la muerte de un ser amado, su matrimonio. ¿Sabe? Leí 2 reportes en 2 semanas pasadas. El 33% de los divorcios aumentaron en América en esta pandemia. El 33%. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la pandemia con los divorcios? Bueno, porque nos mandaron a estar encerrados en la casa más tiempo. Antes se escapaba al trabajo, se escapaba al gimnasio, no hay trabajo, no hay parques. Tiene que estar encerrado en el núcleo familiar y han salido, mire, problemas que ya estaban ahí. ¿Y cuál es la causa? Y dice el reporte aquí en Estados Unidos que muchos escogieron no divorciarse. Ya se separaron porque cuesta muy caro. Ya están separados. Ya no se aman, ya no se respetan, ya no se aprecian. Esta pandemia está sacando a la luz lo que ya estaba ahí guardado por mucho tiempo. Y Dios no la mandó, pero la está usando y la permitió para mostrar la condición de todo nuestro corazón. ¿Es Dios lo primero? ¿Es Dios toda mi esperanza? ¿Por qué no va Dios? Yo le digo algo, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero es maravilloso y tan poderoso que usted vaya a Él y le suelte todo. Ya Él lo sabe. Ya Él lo sabe antes de que usted abra la boca, pero abrir la boca, el corazón, Él va a ver tu corazón, va a ver sus intenciones y en el momento mismo que usted empieza a derramar y abrir su corazón con Él, empieza a haber sanidad, empieza libertad. Usted siente a veces que le quitan algo de aquí, que usted sentía hasta físicamente que le molestaba. Va a dormir mejor, va a andar en paz, va a perdonar más rápidamente, va a lidiar con las ofensas de otra manera. Le van a decir lo que le dé la gana a algunos decirle y no le va a causar lo mismo que antes. Pero tiene que poner a Dios como su esperanza en todo. Tiene que estar hablando con Él continuamente. Tiene que estar expresando sus emociones, sentimientos a Dios primero, siempre. Tiene que estar yendo a Él, abrirle el corazón siempre. Y por favor, un último consejo antes de orar, no le abra su corazón a cualquier persona. Menos a alguien que no ha sido probado en su relación con usted, en una diferencia, en una contrariedad, en un problema. En esta noche yo le invito a ponerse de pie. En esta noche de jueves que Dios nos ha regalado la oportunidad de reunirnos nuevamente, le voy a invitar a ponerse de pie donde usted se encuentre. Si está manejando, siga manejando su automóvil, pero con sus ojos abiertos, sus oídos abiertos, escuche, por favor. ¿Ha escuchado a Dios hablar? Cuando Dios habla, Dios espera que usted responda. Cuando Dios se presenta, Él espera que usted responda. Si Dios habló a su vida, responda, por favor. Y después de orar, y antes de cerrar esta noche la transmisión, yo quisiera pedirle a usted que se conecta todo el tiempo o que es de una de nuestras iglesias en otra parte del mundo de América o alguien de nuestra familia Manasés en Miami, que escriba una palabra o 2 palabras. Si usted fue sano, si usted fue libre, si usted fue confrontado, si Dios le tocó, que usted escriba allí, escriba. Esa palabra, alguien más va a leerla. No tiene que poner detalles, por favor, menos si es algo muy íntimo, muy personal. No se confunda. Una palabra. El Señor me habló y fui libre. El Señor me habló y algo pasó en mí. Alguien más va a leer esas palabras. Y esas palabras pueden causar un efecto positivo y para bien en alguien. Tenga cuidado lo que dice. Tenga cuidado lo que hace para que no afecte a otros que le rodean. Pero ahí donde está, yo quisiera pedirle que cierre sus ojos. Que con sus ojos cerrados, si usted es una persona que nunca ha decidido creer en Jesucristo como el Salvador de su vida, si usted nunca ha hecho esta oración, yo le quiero pedir ahora mismo que usted se atreva a hacerla. Es por fe en Jesús. Es por fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Que la paga del pecado es la muerte. Que el regalo de Dios es Jesucristo, que vino a esta tierra a poner su vida por nosotros. Nadie le quitó la vida a Jesús. Nadie lo mató. Él dio su vida por amor al Padre y por amor a nosotros. Si usted nunca ha hecho esto, reconocer que ha pecado contra Dios, tal vez es un creyente que se apartó de Dios, usted necesita volver a comenzar de nuevo. Ahí donde está, quiero pedirle que haga esta oración conmigo, que cierre sus ojos
que ponga su corazón, que ese ardor que pueda estar sintiendo es el Espíritu Santo que está viniendo sobre su vida para traer convicción de ese pecado, de esa falta, de esa separación de Dios. Diga conmigo: Padre Celestial, yo creo con mi corazón, yo confieso con mi boca que Jesús es tu Hijo. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Perdóname ahora mismo. Señor Jesús, me reconcilio contigo. Ahora mismo, dame la vida eterna. Lléname del Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, soy salvo, reconciliado contigo. Soy sano y soy libre. Gracias por recibirme así como estoy. Si usted hizo esta oración por primera vez, por favor escríbanos, déjenos saber su nombre y dónde usted está. Este salmo es especial también porque sucedió entre hombres de adoración a Dios. David, como el cantor, dulce cantor de Israel, pero estaba Asaf, estaba Enam, estaba Jedutum, eran hombres de adoración, hombres a quien Dios había asignado dirigir la adoración a Él y dirigir a su pueblo a Él. Es un salmo muy especial porque tenía que ver con hombres que estaban en la presencia de Dios, que reconocieron su fragilidad, que reconocieron sus debilidades, que reconocieron que si no dependían totalmente de Dios, de nada servía su vida, absolutamente de nada. Ahí donde usted está, sea líder, sea mentor, sea pastor, sea hombre que conoce la Biblia, sea hombre que ha servido a Dios, no sé, pero usted necesita de Dios. Que usted ahí donde está, haga esta oración después de mí. Diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón que he oído tu voz, recibo tu palabra y en tu nombre, Jesús, ahora mismo yo me arrepiento. Yo pido perdón si he expresado mis emociones cuando no debía hacerlo y con quien no debía hacerlo. Pido perdón si no he abierto mi corazón a Dios, si no te he dicho cuando tenía que hacerlo, cómo me sentía, qué llevaba por dentro de mí. Perdóname. Ahora mismo yo te pido una nueva oportunidad. Yo me comprometo contigo a tener más cuidado de lo que hablo y lo que hago delante de otros. No quiero afectar su fe. No quiero que sea de tropiezo. Tampoco quiero que piensen diferente de ti. Señor, ahora mismo renuevo mi compromiso contigo. Que tú seas mi esperanza total. Que tú eres el significado de toda mi vida. Me comprometo a seguir hablándote, para abrir mi corazón, para que tú seas mi esperanza y el significado de todo lo que soy y todo lo que tengo. En el nombre de Jesús.